Buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia a este acto con el que retomamos la agenda de actividades de Cauce del Nalón. Permitirme un breve apunte sobre la situación administrativa de la asociación. Como habréis observado, los recibos de los 2 últimos meses no han sido girados aún. Esto se debe a un problema en la gestión de recibos por parte de la entidad Caixa que esperamos resolver en los próximos días. Por otra parte, a día de hoy no hemos podido concretar ningún tipo de ayuda con ninguna de las administraciones con las que hemos contactado. Seguimos trabajando en la búsqueda de colaboraciones públicas y privadas y en cuanto obtengamos algún tipo de ayuda, se informará cumplidamente a los socios. Si alguno de los socios desea aportar alguna idea o sugerencia que nos pueda ayudar en la consecución de recursos, será bien recibida. Sin más dilación, hoy tenemos la suerte de contar con 2 de los nuestros, Miguel Munarriz y Ricardo Labra. Ni uno ni otro requieren presentación en esta que es su casa. Tan solo me gustaría apuntar la fortuna que supone para Cauce que 2 de los intelectuales más relevantes del panorama literario actual formen parte de nuestra asociación y se presten tan generosa y desinteresadamente a colaborar cada vez que le requerimos. Además de sus obras, muchas de las cuales han sido presentadas, ambos colaboran habitualmente en la plataforma literaria Zenda. Os recomiendo encarecidamente que sigáis sus publicaciones, donde os encontraréis con unos artículos excepcionales acerca de la literatura. Pasión que comparten y en la que ambos son referentes incuestionables. Por último, apuntar que no hace muchos días, concretamente el Día de Asturias, el Principado galardonó a los ilustres hispanistas Lisorges y Botrel como hijos adoptivos. Ambos han reconocido el trabajo de su colega y amigo Ricardo Labra como un punto de inflexión en la interpretación y comprensión de la vida y obra clariniana. A Ricardo, por razones obvias, no le podían hacer hijo adoptivo, que no por falta de méritos, que los tiene de sobra. Por nuestra parte, nosotros, que no tenemos ni galardones ni medallas, lo que sí queremos es mostraros nuestro reconocimiento, admiración y afecto, con este cariñoso aplauso. Muchas gracias. Pero pasa más ¿no? así. Sí. Bueno, porque... Venga, muy bien. Pues vamos a ver cómo lo pongo yo. Muy bien, por aquí. Así, ¿no? No me caiga. Bien. Bueno, pues presta mucho venir al pueblo porque te ponen por los cuernos de la luna, ¿no? Está fantástico. Muchísimas gracias, señora presidenta, Isabel. Y gracias a todos por venir. Da gusto, ya lo dije en la presentación de mi libro aquí, y da gusto venir a ver a tantos amigos, tantas caras amigas. Bueno, ya empiezo a ver otras que no saludé antes y me alegra muchísimo ver tantos buenos amigos. Así que vamos a empezar presentando este libro de Ricardo Labra, que me hace mucha ilusión, porque Ricardo presentó el mío, yo presento el de él, y aquí estamos siempre dándonos unos a otros la misma coba, ¿no? Pero bueno, a pesar de ser amigos, somos objetivos. Bueno, voy a empezar leyéndoos lo que he escrito para esta presentación. Querido, yo estoy muy contento de estar contigo, ya lo sabes. Y digo que como Ricardo Labra es filósofo, además de poeta, pues empezaré situando este último libro que presentamos con una aproximación al silogismo hipotético. Digo así: si Dios escribe derecho en renglones torcidos, y si Ricardo Labra, con todo derecho, escribe los renglones torcidos, podemos concluir, por lo tanto, que Ricardo Labra escribe como Dios. Bueno, Ricardo y yo estamos hermanados por la sangre de la letra. Ambos somos letraheridos
y por nuestras venas corren gotas de letra jacobina. Ricardo es, además, un pura sangre que viene haciendo su incesante carrera literaria desde que en 1984 publicara La danza rota, un primer libro de poemas que lo coloca ya en la primera línea y del que Eugenio Torrecilla dijo en su prólogo: cada libro tiene una historia, y a esa historia particular, el primer libro de un poeta, suma una biografía. Y esa biografía a la que se refería Torrecilla se completa hoy con Los renglones torcidos, biografía que ya incluía Código secreto, Tus piernas, El poeta calvo, Los renglones torcidos, Ángel González en la poesía española contemporánea, es decir, todos los libros que Ricardo ha publicado a lo largo de aún su corta vida, y más corta todavía por lo que le queda por escribir. Ricardo es licenciado en Filología Hispánica y en Antropología Social y Cultural, y es doctor en Investigaciones Humanísticas y máster en Historia y Análisis Sociocultural. Crítico literario y ensayista, es ante todo y sobre todo un poeta que ha hecho profundas lecturas de grandes autores de los que ha escrito también, como Pessoa, Virginia Woolf, Camus, Joyce, Rosario de Acuña, Shakespeare, Proust. Y todo ese bagaje lo sitúa con honores dentro del pensamiento poético, filosófico y político. También político, porque en el caso Alas Clarín, la memoria y el canon literario, escribió Leopoldo Tolívar Fáez. Es una obra que a una historia, pensamiento y crítica, no solo literaria, debido a la altura del especialista que la firma. Con este libro de investigación clariniana, Labra se sitúa en la órbita genuina del espíritu democrático, del ciudadano ejemplar que trabaja por el bien común, que es un término que necesitamos que vuelva a entrar en la conversación buenas tardes, y en la conversación parlamentaria sobre todo. Y su mirada sobre el mundo está reflejada en todos sus textos, ya sean poéticos o ensayísticos, y hoy, a 40 años de su primer libro, continúa alimentando la honestidad de su postura estética e ideológica. Labra es un autor y un actor apasionado, y sus escritos poéticos, por intimistas que sean, logran alzar la voz del gran agitador del saber cultural que ha sido siempre. Y ahí nos encontramos con la expresión compromiso cívico. Ricardo va dejando esa huella también en sus colaboraciones en la prensa. Y no digo en los medios, porque el término prensa es hijo de la imprenta de Gutenberg, que a partir del 18 se utilizó para imprimir periódicos, lo que ha durado algo más de 200 años y cuyo fallecimiento paulatino estamos viviendo desde la implacable llegada del mundo digital. Aunque Ricardo Labra firme sus aforismos con su verdadero nombre, en su elaboración y contenido existe un armazón literario complejo que superpone en una escritura fragmentaria varios lenguajes que de momento parecen no tener fin. Afortunadamente, porque Labra es un machadiano cuyo pensamiento se engarza con los apócrifos de Abel Martín y Juan de Mairena, obra poética que es una reflexión filosófica que se incluye a su vez en una labor periodística que se hace a su vez una voz pública y por tanto política ante los problemas estéticos y morales de nuestro tiempo. Permítanme pararme unos segundos solo en uno de los libros de poemas anteriores, el libro que tituló Tus piernas, y en el que Ricardo va hilando una cadena de acontecimientos poéticos que sustenta sobre la figura de la mujer que hacía darse la vuelta a Charles Denner en su deambular por las calles de París en la comedia melancólica que firmó François Truffaut y que en España se tituló El amante del amor. En Labra, como en Truffaut, existe un eco de seducción que tiene su anclaje en el fundamento literario. Y Tus piernas, por tanto, es un cruce de caminos en el que los pasos de la mujer protagonizan todos los sueños con versos que transforman en un homenaje a Heráclito, por ejemplo, cuando dice: tus piernas son un río en el que nadie acaricia dos veces la misma orilla. Y también a su querido y admirado Ángel González, que hubiera firmado sin dudar este juego verbal. Tus piernas no soportan las medias tintas. Ricardo es un poeta con voz y pensamiento propios, un mago de la palabra que a cada tanto nos regala poemas que escribe al ritmo sincopado de un lenguaje luminoso,
Dice: pasó el amor a su lado, ambos se agostaron sin darse cuenta. Los renglones torcidos, el libro que nos ocupa, termina en 2023 y vuelve a sonar con la voz nocturna del cantor de jazz que puede cerrar el concierto con esta sentencia. Cada poema tiene que hablar de la totalidad del mundo, escribe Ricardo, en la que resuena García Márquez cuando dice que en la primera página de una novela tiene que estar contenida entera la novela. Aquí están los deseos de los escritores, de los poetas. Esta es la medida exacta de su utopía. Estos renglones torcidos, estos nuevos pensamientos que vienen del poeta Calvo, son pura tradición literaria y algunos vienen con cargas de profundidad que estallarán en plena cara a los aduladores de la mediocridad. A aquellos Trifón Cármenes, personajes de la regenta que Labra llama los escolásticos de cafetería. El primer poema, haiku, pensamiento, aforismo de este libro está fechado entre 2015 y 2017. Y lo traigo a colación porque es algo que a mí me ocurre cada vez con más frecuencia y que suele pasar a las personas a medida que cumplen años. Dice así: a veces, ante el espejo, tiene que parpadear varias veces para recuperar su rostro y dejar de ver el de su padre. Enhorabuena, querido amigo, por esta nueva entrega. Estoy encantado de estar contigo, de saludarte y de hablar de este libro tuyo y de ti con tanta pasión. Muchísimas gracias y gracias a todos. Muy bien, pues a ver si se me oye. Buenas tardes. La verdad es que este es un espacio en el que yo tengo una vinculación muy especial. Se lo debo por delegación a Kiko. Y yo siempre pienso, cuando estoy aquí, que esta sala pues, debería de llamar a Ladino Fernández, porque fue el que tanto hizo por mantener esta casa, que tiene el peso, el pozo y los años pues, del Quijote, ¿no? Es una casa cervantina. Aquí tenía que estar ubicada la Casa de la Palabra, que sería el lugar donde se podrían recoger todos los escritores que han surgido a lo largo de esta orilla del Nalón, que son muchos, e incluso ampliar el espectro pues, para el resto de los escritores de Asturias, porque aquí se concitan muchísimos autores asturianos y fuera de Asturias, como el caso de ahí de Pepe Monteserín, que está aquí con nosotros, ¿no? Quiero agradecer a la presidenta de Cauce pues sus palabras. Y a Miguel, pues lógicamente, la verdad es que, en fin, agradecerle que esté aquí conmigo y comentar que decía Isabel que colaborábamos en Zenda, los dos, pero no es verdad. Miguel es mi jefe, o vamos a ver, es el jefe ahí, es el capo en Zenda. Y lleva muchísimos años en esa actividad. La verdad es que me alegra mucho el presentar este libro con Miguel, porque efectivamente somos de la misma familia literaria, de la misma raíz. Somos de Luna de Abajo, por aquí anda Helios también, y aunque el autor nace siempre que el grupo desaparece, no cabe duda que en nuestro caso esa hilazón se mantuvo siempre, y en nuestras trayectorias individuales siempre estamos nosotros, siempre estamos todos, incluso los que ya no están aquí, como el caso de Alberto Guerra. Quiero agradecer a Palmira, que es aquí la mejor agente literaria que hay en este país, que siempre concita y aúna y empuja siempre. Hoy un día muy, con muchísimas cosas y aquí están para acompañarme. Y estoy abrumado por tu presentación tan extraordinaria que me dejó hasta un poco descolocado. Yo
Vengo a capela, porque además tuve una semana muy complicada, pero sí me gustaría comentar algunas cosas. Por ejemplo, la trayectoria con el paso de los años de las vocaciones literarias, de la escritura. De Goethe, los detractores de Goethe decían que el joven poeta había pasado a ser un viejo erudito. Y en realidad esa es la trayectoria de toda pasión literaria. Uno se acaba transformando, porque la literatura, los libros, van creciendo en nosotros, van haciéndose, como diría Unamuno, carne y memoria. Y se produce esos cambios, hasta el punto de que es difícil explicar una trayectoria. Por ejemplo, vamos a poner un caso paradigmático. Borges. Por ejemplo, Borges, vemos que claro, si a Borges se le dice que es un poeta, pues quedamos cojos. Si se le dice que es un magnífico cuentista, también. Si decimos que es un maestro de los prólogos y de las dedicatorias, pues lo mismo. Borges es la literatura, en el sentido que armó una erudición un tanto fantasiosa que nos explica y nos revela el mundo. Entonces, esa es una evolución propia. Borges nunca fue así, es decir, él mitificó su infancia, la biblioteca pues, de su padre, donde decía que siempre estaba leyendo, pero si seguimos su trayectoria vemos que eso es una mitificación, como hacen la mayoría de los escritores, pues, de su infancia. Él consideró siempre a Cansino Sassés como, en aquellos años, como la literatura. O sea, Cansino Sassés era también un viejo erudito, que traducía, comentaba que tenía el don de lenguas, y entonces traducía a los rusos, pero los traducía a través del francés. Y entonces deslumbró al joven Borges, que era ultraísta, y entonces lo declaró como su maestro. Él decía que pensaba que la literatura era Cansino Sassés. Pero en cambio marcha para Argentina y ahí hay un escritor magnífico que es Leopoldo Lugones. Y Leopoldo Lugones es un polímata. Es decir, en la categoría de la evolución poética está el que es diletante, que es aquel pues, que habla de una materia de una manera aficionada, está el que es erudito y está el polímata, el que sabe de un montón pues, de ciencias y las utiliza para la literatura. Y ese era Leopoldo Lugones. Y Borges llega y se estrella con él, porque claro, aquella figura gigantesca que estaba ahí, pues le estorbaba y arremete contra él de una manera totalmente injusta. Pero según pasan los años, Borges se va pareciendo más a Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones se suicida y entonces a Borges le entra una especie pues, de melancolía y de pesadumbre y cada vez se salta más esa figura que tanto atacó. Y en El Hacedor hace una dedicatoria memorable en la que sueña que le va a entregar el libro a Leopoldo Lugones, el libro que había escrito, y Leopoldo Lugones no lo rechaza, le gustan algunas partes. Y entonces dice Borges que somos signos en el tiempo, que él desaparecerá y que, ¿por qué no? En la imaginación de cualquier lector, ese encuentro no puede ser real. ¿Entiendes? Es el gran homenaje que le hace a Leopoldo Lugones. Y entonces se va apareciendo a él en todos los saberes, es decir, coge esa erudición. Y cuando vuelve a España, ya como gran escritor de ficciones, va a ver a Cansino Sassés, y Borges ya está ciego. Y cuando llega a ver a Cansino Sassés, abraza el aire, porque cree que está ahí, como no lo ve, abraza el aire. Eso es una metáfora de lo falso que era el deslumbramiento por el maestro. El auténtico maestro fue
el otro. Y eso nos pasa a todos en nuestra evolución. Cuando empezamos a escribir, pues lógicamente el que va por delante siempre lo dimensionamos enormemente. Y cuando uno llega pues a esta edad, ocupa pues esos papeles pues para la gente joven. Comento todo esto porque a tenor de este libro pues me dio también por ubicarme, pasan los años, y yo ya soy una persona mayor, y uno pues reflexiona sobre su evolución y sobre sus inquietudes. Y a mí el impulso poético, yo creo que estaba motivado por el interés que me suscitaba el indagar y el desvelar lo que está detrás de la literatura, es decir, del pensamiento literario. Que existe, lo que pasa que es bastante complejo y muy pocos llegan a articular algo que tenga interés. Por ejemplo, en nuestra tradición literaria tenemos a Antonio Machado, que hizo una de las poéticas más prodigiosas del siglo XX. Y detrás de esas poéticas hay una explicación de nuestra realidad, de nuestro mundo. Y a mí eso siempre me atrajo. Y con los años yo me doy cuenta que seguí esos caminos. Por ejemplo, en Ángel González, en la generación del 50, lo que yo traté de hacer es desvelar las poéticas del siglo XX. Porque, claro, todos los poetas se ubican y dicen: yo soy un poeta hermético, yo soy un poeta del silencio, yo soy un poeta de la experiencia, yo soy un poeta, bueno, pero ahondas en qué quieren decir con eso y ves que no hay o sea, que hay una pérdida total de los referentes que llegan hasta ahí. Y entonces, claro, yo utilicé a Ángel González para precisamente clarificarme y poder explicar todas esas poéticas, cómo se van hilando y cómo van cambiando a lo largo del sistema de vigencias de cada época y cómo se van entrelazando, con el objeto de que cualquier poeta que empiece o cualquier poeta que se sienta perdido pueda leer ese libro y pueda entender todo ese cruce de interferencias, de estéticas, de movimientos literarios tan complejos. Bueno, pues eso está ahí. Otro enfoque, otro libro que yo tracé fue con el caso Atlas Clarín. Y es con la memoria y el canon literario. Entonces, el canon literario es algo que siempre me suscitó un enorme interés, porque en la literatura cualquier lector, cualquier escritor se siente perdido, es una selva, es algo inabarcable. Es decir, uno llega y entonces, claro, los estudiosos de la literatura, la historiografía literaria, pues creó una serie pues, de sistemas que empezaron ya con los clásicos latinos. Y el sistema está en canonizar ciertos libros. Ciertos libros que leyéndolos, en realidad lees los libros existentes, que no alcanzaron esa perfección. Por ejemplo, si vamos al Quijote, el Quijote recoge toda la tradición anterior. Tiene la propiedad que encierran los libros relevantes canónicos, que son libros compiladores y libros generadores. Son libros compiladores porque recogen todo lo anterior. Por ejemplo, el Quijote recoge todos los libros de caballería, pero también toda la novela pastoril. Es decir, que recoge todo lo anterior, es compilador de la tradición. Leyendo el Quijote, uno lee a Amadís de Gaula, es decir, está ahí y lee todo lo anterior, todas las novelas
pastoriles. Pero luego, además, son generadores de una tradición literaria. Cervantes llega hasta nuestra época. Hay muchos escritores cervantinos que llegan hasta nuestra época. Bueno, pues con Clarín, con el caso Atlas Clarín, pues me pasó lo mismo, porque es un libro compilador, porque recoge todo el costumbrismo del 19, coge toda la novela del folletín, folletinesca, que había en todo ese periodo, y también toda la tradición del romanticismo. Y luego al mismo tiempo es generador de una tradición literaria, que son toda la novelística, por ejemplo, que hay en Oviedo, ¿no? de los grandes escritores de Oviedo. Y eso está en el Banao. Y el poeta calvo y los renglones torcidos forman parte precisamente de esa pulsión que lleva pues, a intentar dilucidar sobre qué es la literatura, qué se encuentra detrás de ella. Y esos son esos aforismos que yo llevo escribiendo hace 18 años y que yo creo que doy por concluidos. Esto es todo un sistema que no explica qué es la literatura, pero sí lo que es para mí la literatura y el compromiso literario. El primer libro, que se titula El poeta calvo, y que no di más claves, los renglones torcidos, sí lo explico. Esto es casi una poética. Porque claro, al leerlo, alguien puede pensar en Ionesco, la cantante calva, etcétera. Nada tiene que ver con eso. Yo tampoco soy calvo. Es decir, yo, afortunadamente, conservamos el pelo. Siempre tuvimos el pelo largo. Pero claro, el poeta calvo quiere decir que es el poeta destocado. Es decir, los poetas buscan los laureles de Apolo. Es el poeta, por ejemplo, que gana premios, que busca canonjías literarias, que busca pues el éxito, el reconocimiento público a toda costa. Ese es el poeta laureado, el de Apolo. Y existe también otra corona que utilizan otros, que es la de espinas, que son estos que son tan desdichados y van contando sus penas por todo, llorando, contándote tal, etcétera, etcétera. Y entonces funciona con esta mecánica. El poeta calvo es el poeta que no lleva ni una corona ni otra. Y la inspiración, o el hecho, me vino de mi contacto con Pepe Hierro, que él me decía que era un poeta en alpargatas. Y en realidad es lo mismo, el poeta calvo que el poeta en alpargatas. El poeta en alpargatas es aquel que no pisa salones literarios, que hace una poesía interiorizada y punto. Y entonces el poeta calvo es eso, es ese aviso, esa fórmula. Y continúa con los renglones torcidos, porque yo me daba cuenta que me faltaban, digamos, acercarme un poco más al suelo, a la realidad cotidiana. Porque, claro, muchos de estos aforismos están inspirados en escritores que yo conozco, con los que trato, tanto nacionales como regionales o como asturianos. Y aquí, pues, la verdad es que soy un poco más directo, porque creo que es importante también dejar en la escritura el viscoso rastro de un caracol. Quiero decir que pasamos por la vida y no somos ángeles, ni muchísimo menos. Entonces, esto forma parte pues de esta inclinación a dilucidar lo que es la literatura. Y está también en la poesía, en los poetas. La mayor parte de los poetas suelen esforzarse por hacer una poética en verso. Es decir, realmente explicar lo que para ellos es la poesía, o incluso en algún prólogo. Y eso forma parte
de esa pulsión inicial. No leo ningún aforismo, decir que son aforismos, pero también hay relatos cortos, hay algún poema, porque los aforismos son cláusulas sapienciales, forman parte pues, de lo que hacía Saint-Oz, Gracián, etc. Es decir, que son están extraídos de la experiencia, pero al mismo tiempo permiten, por superposición, hacer, yo lo comento aquí en el prólogo, que me recuerda pues al poema de Borges de la Suma, cuando él está pintando en una pared y cuando llega la muerte de aquel indio y tal, observa que sobre el muro aquel está su propio rostro. Pues bueno, en los aforismos permite a través de pinceladas establecer el mosaico pues, de un periodo, sobre todo cuando son tantos años, de un periodo largo de una época. Entonces, no son simples ocurrencias, sino que en el conjunto establece sobresticiamente otras realidades encubiertas. Y eso es lo que a mí me gustaría que encontrase el lector de estos aforismos, ¿no? Que fuera un diálogo pues, con la escritura y con una percepción de ver y entender y sentir la literatura. Y nada más, muchas gracias y espero que nos veamos pronto con nuevos libros, ¿no? No sé si queréis que haya una intervención del público. Podéis preguntar lo que queráis. Borges queda tan sentencioso que podría parecer ahí como un aforismo tuyo, había escritor, que los escritores cuando mueren se convierten en bibliotecas. Que yo creo que era una cosa... Claro. Sí. Eso es verdad, sí. Pero sí. sí, que hay aquí muchos escritores y muchos pensadores. A lo mejor se os ocurre alguna cuestión que plantearle a Laura. Puedes preguntarle lo que queréis. Borges se parecía más a Quevedo que a Cervantes. Pero él llegó a confesar que él quería más a Cervantes que a Quevedo, que le gustaría más parecerse a Cervantes que a Quevedo. Él decía que Quevedo corregiría cualquier página de Cervantes, como diciendo que no escribía tan bien como Quevedo. Pero claro, Quevedo no podría hacer lo que hizo Cervantes. No obstante, Borges es un estereotipo y se utiliza siempre porque con él se dan varias claves, porque es un autor muy atractivo, porque tiene una erudición muy fantasiosa, es decir, que él tenía conocimientos vastos, pero además era bastante fantasiosa, pero consiguió hilar un sistema que explica nuestra realidad, o por lo menos que la puede explicar a través pues, de la biblioteca, la biblioteca de Babel, en el que está todo escrito, que en realidad eso es el número pi, que él desarrolla pues, a través pues, de la literatura, imágenes tan sugestivas como laberinto. Ese laberinto que en realidad es un laberinto de los pasos, ¿no? que nos explica, es casi como una caligrafía. Y entonces tiene todos esos silogismos también que resultan muy atractivos hasta que llega otra época en que aparece otro escritor. En el 19 era Víctor Hugo. Víctor Hugo era el que lo decía todo. Víctor Hugo, por ejemplo, yo siempre utilizo esta frase que también se puede explicar entre lo de los jóvenes y los viejos. Porque, por ejemplo, en Goethe, yo comentaba que decían que era un viejo erudito, pero claro, digamos que sus poemas más memorables
de la sonata de Marienbach, que recoge Che francés como uno de los grandes momentos estelares de la humanidad, pues lo escribió en su vejez. Borges, por ejemplo, el Borges que a mí más me gusta es el de la suma, el de la cifra o el de los conjurados. Ese es el Borges viejo, es decir, que son grandes poetas cuando llegan a la vejez. Pero decía Víctor Hugo, que también se utilizan muchas frases, que en los ojos del joven arde la pasión, y en los del viejo brilla la luz. Y es verdad esa diferencia. El joven es más verbal, tiene todas esas intuiciones, etc. Y la poesía pues de la gente ya con mayor edad es más desabrida y es más luminosa. Por eso nos gusta tanto Cavafis, porque era también un autor de senectud. Oye, ¿y a ti no te tienta otra vez tocar la prosa, como has hecho con la llave, por ejemplo? Algo así, ¿no? Bueno, tú eres más poeta y ensayista, pero sí, me gusta mucho cuando escribes. Pues. Cuando eso, yo tengo un libro de relatos. Además, esto es fíjate tú, lo digo aquí en público. Tengo un libro de relatos que se titula Una hipótesis de trabajo. Pero me cuesta el publicarlo porque es complicado, es un compromiso para cualquier editor siempre, es un compromiso. Y entonces lo tengo ahí, y lo digo más, porque lógicamente uno siempre está haciendo cosas. Luego, con esto de que me involucraste tú ahí en la lectura en los artículos, claro, que cada vez me metía esa tal, pues lógicamente, pues eso, claro, es una tarea también apasionante, porque me dio ocasión a dejar por escrito testimonio de lecturas, muchas que ya tenía, pero que quedan ahí, uno lee y queda, pero en este caso te obliga a dejar ese registro, esa huella, y la verdad es que estoy encantado y muy agradecido el que me hayas empujado de esta manera así. Me llenó la casa de libros, tengo ahí una cosa tremenda. Pero... Es que no es fácil encontrar un crítico, ¿no? Un reseñista que pueda salir airoso, ¿no? De lecturas y que escriba sobre esas lecturas en tantas reediciones como se están haciendo ahora de clásicos importantes, de Los trajes de Shakespeare, de Marcel Proust, de Cartas entre unos y otros, de Hölderlin. Es muy complicado que se haga una lectura como se tenga que hacer de esos clásicos y se escriba sobre ellos con conocimiento de causa, imbricándolos en la historia literaria, en la tradición, ¿no? Y a Ricardo le propuse, no me acuerdo por dónde empezamos, fue por el Ulises de Joyce, que es muy difícil encontrar a alguien que escriba. Y empezó, y él es el gran reseñista de los clásicos, reclásicos, de Cervantes, de todos, en Zenda. Es muy difícil encontrar a alguien con esa capacidad, ¿no? Así que bueno, si eso hizo que tuvieras muchos libros, que volvieras a leer libros clásicos y que volvieras a mover la mano en la prosa, la verdad es que fue bueno, me gusta mucho. No, fue un estímulo, sí. Me gusta mucho cómo escribes el relato. La verdad es que fue un estímulo, mira, sí. Claro, creo. No, solamente es que me pareció decir, si era una cosa nada más. Se oye bien, ¿no? Se oye bien. No, es para la grabación. Para la grabación. Sí, para la grabación. No, sencillamente es que me pareció decir que no ibas a leer. ¿Y por qué no? Me pregunto. Quiero decir, que si son aforismos y los aforismos en sí, en todo el libro, forman un conjunto y tú lo explicaste por ti, ¿no? Que significaban algo en conjunto, pues a lo mejor si eliges dentro de ellos 10 también será significativo, ¿no? Y nada, y los lees, ¿no te parece? No, es que, vamos,
para leer unos aforismos hay que hacer una selección. Y yo la verdad es que no la hice. Quiero decir que para coger hay que ponerse a hacer una... No podría hacerlo alguien por ti, por ejemplo, alguien que esté a tu izquierda. Me da una A su izquierda geográfica. Bueno, sí, en Zelda, sí. Salió en Zelda, pero es que me da una... Espera, vamos a ver, hay una selección hecha aquí estupenda, ¿verdad? No, es que, vamos a ver, Ricardo, que tenemos aquí una selección fantástica que se ha hecho en Zenda muy buena. 10 aforismos de los renglones torcidos. ¿Ves? Aquí está. Mira, ¿ves? Siguiendo las reflexiones que ya emprendió en El poeta calvo, dice la entradilla, Ricardo Labra retoma el diálogo entre la literatura y el oficio de escribir en un nuevo libro de aforismos, y todo tratando siempre de alumbrar el camino del lector por los círculos del infierno libresco. ¿Esto uno y otro? No, sí. Él no quiere leerlos. Le voy a echarle una mano. En el universo endogámico de la autoedición, los libros se resisten a abandonar la casa de su engendrador. Empieza con... Sí, ese, yo creo que, bueno... Lo explica él. No, cuéntalo. Está claro. Hoy todo el mundo edita y publica. A mí me parece muy bien. Quiero decir eso, que cada uno... Pero, lógicamente, me dice, no, oye, yo edité este libro por autoedición y tal, y ya lo tengo agotado. Sí. Y yo siempre digo, no lo tienes agotado. Lo tienes extenuado. Porque andas por ahí dándolo a todos los amigos. Lo extenúas, no lo agotas. No es una edición agotada. Luego hay otra cosa. Claro, la gente se jubila, no sabe qué hacer, y entonces pues se dedica pues, a escribir. A escribir poesía. Tiene razón. Sí, no, tiene, muy bien. Pero claro. Pero que no te lo dé. Pero ocurre una cosa. Un país en el que todos sean escritores es un país en literatura. Claro. Es decir, eso totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. A ver, esto pasa a muchos. Es un inmortal. Ha visto morir a todos sus seres queridos. Sí, claro. Eso habla por sí mismo, ¿no? Ha sido un esclavo y ha vivido entre esclavos. La mayoría de ellos luchaban por conservar su vida. Él solo luchaba por conservar su talento. Bueno, también ese es biográfico. Ese es biográfico. Durante muchos años, claro, vamos, en fin, que no se agrave, durante muchos años, para atacar, decían, este es un diletante. Palabra auténticamente ofensiva para gente que somos de la literatura de toda la vida. Sí. Desde que andábamos con pantalón corto. Entonces, esa es una palabra. Y otra es que trabaja en tal. ¿Entiendes? Bueno, que te quiero decir, es el planteamiento. Entonces, los escritores, tenemos una vida pues muy complicada. Es muy complicada y de algo tiene uno que vivir, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, en este caso hay veces que hay profesiones que te consumen la vocación y la actividad literaria, porque la literatura exige mucha dedicación, mucho tiempo, mucha pasión, y es muy duro el estar, como yo comento por algún otro aforismo, exiliado de la literatura. Entonces ahora, afortunadamente, ya vivo en ella, pero es así. Entonces es biográfico. Oye, agradezco mucho tu proposición de lectura, porque estamos haciendo lo que Ricardo y yo siempre propusimos a los poetas, hacer lecturas comentadas de su obra. Es muy interesante, porque que el mismo poeta te hable de sus poemas es muy interesante, ¿no? Relato de la guerra civil. No tuvo escapatoria, cercado como estaba por sus amigos. Que bueno, este es terrible. Y aquí yo pensé en el rector Alas, y pensé en Lorca, claro. Son los dos. Porque, por ejemplo, Lorca cometió un error
tremendo. Es que cuando hay un estallido así de racionalidad en un país, no hay que ir al propio pueblo. Claro. El pueblo es donde te matan. Y se lo dijeron, ¿eh? Claro. Sí, Tú crees lo advirtieron. que en tu pueblo vas a estar arropado, pero ahí es donde tienes a esos enemigos disfrazados de amigos que te acompañaron toda la vida y que de repente pues son los que te van a buscar. Y es lo que yo empecé aquí leyendo, porque apareció lo de Tres Castros, en fin, lo de Lorca y tal. Yo estaba con lo del reto y fue una cosa, digo, bueno, pues es el relato de la guerra civil. Sí, ¿no? claro. Sí. Eso le pasó a él y es una pena, porque él estaba, me parece, en Nueva York o en Habana y volvió a Madrid y rompió allí, hizo la guerra civil y lo tengo que ir él pensaba en sus padres también, en su familia y tal, y le dijeron no vayas, que es muy peligroso, y ahí le encontró la muerte, ¿no? Algo también le pasó, Palmira me va a recordar el nombre del traductor de John Dos Passos. A Robles Pazos. A Robles Pazos. Robles Pazos estaba en la Universidad de Baltimore. Tenemos un tándem perfecto, ¿eh? Estaba en la Universidad de Baltimore trabajando. Dos Pasos, nuestra agencia, hicimos un documental sobre John Dos Pasos durante la Guerra Civil, antes de la Guerra Civil, en Madrid, e invitamos de protagonista a su nieto, a John Dos Passos Coggin, que vino a hacerlo, y bueno, lo hicimos con Televisión Española, en fin, con la ayuda de Televisión Española, fue muy interesante. Y ahí rodamos en la Universidad de Baltimore para conocer a los que habían conocido también, habían trabajado los documentos y todo, con Robles Pazos. Robles Pazos se supo también de la Guerra Civil en España y dijo, tengo que ir a mi país. Eso fue diferente porque él sabía muchos idiomas y donde estaba situado el comité del Partido Comunista, en plena Gran Vía, él tuvo que ser traductor de muchas conversaciones entre los capitostes del Partido Comunista y llegó un momento que dijeron, este sabe demasiado, ¿no? Y hubo que hacerlo desaparecer. Fue a partir de ahí cuando John Dos Passos instaba mucho a Hemingway para que le dijera, ¿qué ha pasado? Dime, ¿quiénes han hecho? ¿Por qué han hecho esto? Y Hemingway dijo, es la guerra. Dos Pasos llamaban dos, es la guerra. Y es cuando él se enfada, rompe con Hemingway y se marcha a Estados Unidos y no vuelve más, ¿no? Bueno, estas cosas de la guerra civil, ¿no? Y lo que decía antes Ricardo, hay un libro de Carlos Mayoral que se ha publicado en Espasa que se llama Yo no maté a Federico, donde se habla de eso, o sea, que hay cosas también más prosaicas, es decir, cuando uno vuelve al pueblo, muchos de los que incitaron y los señalaron eran vecinos que tenían con los padres problemas con tierras y dijeron, esta es la oportunidad de vengar y los señalaron también por eso, ¿no? O sea, aparte de por ser homosexual y rojo, esa cosa esa de tu pueblo, donde tenías al último sitio donde tenías que volver era Claro. Bueno, vamos con otro inmortal. El lector de Esquelas saborea con delectación sus pequeños momentos de triunfo, la efímera victoria del superviviente. Sí. Esto es una maldad. Es una maldad. Es una maldad clara. Que enlaza con Eumolpo. Eumolpo está recogido en el Satiricón y era un poeta que tenía muchísimo éxito, muchísima fama, aunque escribía muy poco. Pero claro, tenía tanta nombradía que tenía alrededor un séquito de admiradores. Entonces Eumolpo pues dijo, bueno, cuando yo me muera, mi heredero intelectual será aquel que coma mi cadáver. Y entonces aparecieron tres voluntarios para comer el cadáver de Eumolpo y tal, porque es esa victoria, pues digamos, de los secundarios. Y entonces enlaza
que enlaza un poco de una manera suave con ese dicho, sí. Muy bien. Este es más crítico, este que voy a leer. El silencioso elogio de los suplantadores. Sí, hombre, claro, porque los que imitan o te imitan te están elogiando, aunque no te nombren. Por ejemplo, Luis Cernuda comentaba en aquellos detractores, porque hay detractores apasionados. Antes cité a Borges con Lugones, que lo intentó pues destrozar, pero bueno, a nivel local, entre los poetas, bueno, que hay algunos, etcétera, hay varios, entre los poetas pues se descuartizan, ¿no? Unos a otros, ¿no? Es el silencioso elogio del sí. Y entonces decía Cernuda que eran elogios amargos. Cuando alguien habla mal de un poeta, en realidad es una admiración encubierta, y lo que está haciendo es un elogio amargo. Lo está elogiando. Entonces, los suplantadores, cuando alguien escribe imitando a Ángel González, o escribe imitando pues a Luis Cernuda o a cualquier autor, pues en realidad lo estás elogiando. En el caso de que no pongas la evidencia, sí. Bueno, vamos terminando porque quedan 4. El escritor debe estar en un rincón observando a los danzantes. Su magia está en la luz de su penumbra. Sí. Eso es, digamos, mi credo. Y en realidad está tomado de Baroja. Baroja, que era un hombre pues bastante complejo y bastante malhumorado también, y lo decía siempre: el escritor tiene que estar en un rincón. Y hoy en día los escritores están por todos lados menos en un rincón. Y entonces ahí es donde se pierde el talento. Hay gente con muchísimo talento y lo pierde precisamente cuando tiene el éxito de una novela o de tal, y lo perdió. Porque anda por ahí de danzarín, cuando él en realidad tiene que estar entre los escritores. Claro, y no nombramos a nadie, ¿eh? Y no nombramos a nadie. Bueno, este está muy bien, este es muy así como de naturaleza menos literaria y más humana, ¿no? Existen distancias que llegan a ser insoportables, como el otro extremo del sofá. Bueno, sí, esto no requiere explicación. No. Y luego tiene este sobre Salinger, que dice: el hombre que huye de la hipocresía pronto se encuentra cercado por la soledad. ¿Quién soporta el desabrido reflejo de los espejos de veladores? Hombre, eso yo creo que está claro. Sí. Es decir, cuando bueno, hoy en día, digamos que a la hipocresía se le llama inteligencia social. Es decir, que se cambian los términos. Pero alguien que no tenga inteligencia social, es decir, que no sea hipócrita, lo soporta nadie, lo soportan muy pocos. Entonces, digamos que los escritores, que claro, y sobre todo cuando tienen edad y tienen cierta nombradía y tal, la tontuna la llevan muy mal. Y entonces suelen quedarse solos. En realidad, la gente suele evitarlos. Precisamente, claro, porque el reflejo es demoledor, ¿no? Claro. No sé si para Borges lo era, ¿no? Bueno, sí, también lo era, sí. Sí, bueno, Borges en realidad, yo estoy incómodo porque se graba y luego queda, pero en realidad fue un pobre hombre. Fue un desgraciado. Sí, claro. Claro, él amaba a las mujeres locas y las mujeres lo admiraban intelectualmente, pero nada más. Sí. O sea, no podían. Es decir, claro, era de una torpeza tremenda en las relaciones humanas. Entonces, él era un narcisista también. O sea, yo, el rechazo que tengo contra Borges es que, en el fondo, en realidad es un narciso.
Es un narciso con rayas de tigre y espejos con tardes de oro. Sí. Había una mujer que lo conoció muy bien, había algunas cuantas más, su madre, pero bueno, Estela Canto tiene una biografía muy interesante. Y te lo cuenta. Muy interesante. Que empezaba con una torpeza tremenda, ¿no? Bueno, una cosa sencilla que contaba cuando impartía una conferencia larga y curiosa, la escribía y la aprendía de memoria entera y la analizaba mirando al público, era un orador así. Pero bueno, Estela Canto tiene una biografía no me acuerdo cómo se llama, puede ser Borges o algo así, pero muy interesante. Y luego ya el último, que me gusta mucho, y como están grabando, pues no voy a decir nombres de los que me recuerdan a mí tantos de los tiempos en los que éramos poetas letrados por el mundo. Los grafómanos son los moscardones de los escaparates de las librerías. Sí, eso también yo, vamos, sé que no hago amigos así, pero lógicamente también está, yo creo que el poeta calvo está un poco más desarrollado, pero es que claro, en las librerías hay una auténtica catarata de libros que maculan los escaparates, es decir, que los encebecen. No ves los autores pues, que tengan cierto valor. Y luego vivimos en un periodo también en el que la copia y la multiplicación pues, es infinita. Y en cambio los libros son absolutamente efímeros. Es decir, en la época de Virgilio había un manuscrito de la Eneida y llegó hasta aquí. Con fragmentos, corto, con lo que sea. Hoy en día, que un libro sobreviva, claro, no sé, es muy difícil. Va a la trituradora por muchas copias. Y es paradójico porque, claro, está todo inundado, todo con novedades, con premios de no sé dónde, de no sé qué tal, y entonces, menos mal que empezaron a editar como quien dice, los libros de referencia, los clásicos, etcétera. Y yo creo que, bueno, hay un grupo de lectores también, pero igual que se habla de los bulos o de la sobreinformación a través de las redes, etcétera, pues yo creo que en la literatura también hay una sobreintoxicación. Uno lee muchas naderías, y no quiero ofender a nadie, pero uno lee muchas cosas y dice, bueno, antes había otros filtros, muchos, claro. Por lo que sea, porque era difícil de hacerlo, por lo que fuera. Y entonces, hoy en día, eso, claro, vas por una librería y, claro, son como moscardones, y por eso está puesto ahí un poco también constantemente. Y por eso se dice que hoy día hay muchos escritores, algunos clásicos, no habría hoy editores que los publicaran. Precisamente porque muchas veces el editor dice, bueno, es que es una muy buena novela, muy literaria, y quizá precisamente por eso no voy a poder publicártela, necesito algo más, que une un poco más lo comercial con esta buena literatura tuya, pero pues, en fin, a veces se rechazan grandes novelas, pero bueno, no sé si Moby Dick, por ejemplo, se podría publicar hoy día, por ejemplo, La muerte de Virgilio, Herman Brock, supongo que no, o sea, hecho menos, ¿no? Que bueno, yo creo que vamos, si no queréis o queréis decir alguna cosa, podemos todavía, yo sigo agradeciendo aquí al amigo que haya provocado esto, porque mucho mejor que la lectura sin más es la lectura comentada, ¿verdad? Sí, si me puedes pasar un momento. Sí. Muchas gracias. Bueno, yo primero agradecer a la mesa, desde la presidenta, a los dos grandes escritores de nuestro territorio, como ya estuvieron aquí muchas ocasiones, pero cada vez que vienen siempre generan un ambiente extraordinariamente literario y yo creo que único en la Huelva. Y también agradecer a Julio el que haya invitado de nuevo a que se comentaran esos aforismos tan extraordinarios que habéis comentado, y tú especialmente, Ricardo Lama, ¿no? Los 10 esos aforismos. De todas formas, yo creo que como son especies de sentencias en general, tú los has ampliado muy bien, y además yo creo que nuestra generación, cuando empezamos a leer aforismos, hubo un escritor que nos llamó siempre mucho la atención, que fue Canetti.
No sé si para vosotros, claro, hombre. Canetti Claro. fue extraordinariamente en ese sentido importante, por lo menos para mí. No, fundamental, hombre, claro. Y yo creo que efectivamente en esa tradición ahora mismo se Sí, sitúa totalmente, Ricardo sí. y demás escritores que hacen ese tipo de eso. Entonces, pues efectivamente yo sencillamente me siento muy emocionado y contento de estar aquí hoy y de agradecer también a Julio esa posibilidad de que ha hecho que hiciéramos un comentario literario así con vosotros ahí. Pues muy bien, pues nada. Pues nada, muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Un broche de oro. Qué bien. Bueno, tenemos que presentar el siguiente. ¿Vas a venir a la siguiente? ¿Dónde vas a venir a dónde? Si vas a venir a dónde. Un momento. La siguiente. El vasco. El próximo día 27, el viernes, tenemos aquí en la Casa de la Huelga una conferencia acerca de Kant de Alberto Hidalgo, profesor de filosofía de la Universidad de Oviedo. Muy bien. El título es ¿Qué significa el primado de la razón práctica de Kant hoy? Muy interesante. Joder, Gracias. qué bueno. Bueno,